Amados estudiantes, es un gusto estar con ustedes en esta nueva semana de aprendizaje, sabiendo que todo nuestro tiempo invertido en nuestra preparación y entrenamiento traerá a su debido tiempo bendición y sobre todo la confianza y la seguridad de poder desenvolvernos de una manera más consciente, quizás con una amplitud más de conocimiento, pero al mismo tiempo tomando en cuenta la importancia de nuestra preparación para realizar un mejor trabajo. En esta oportunidad, el tema que ustedes también pueden indagar y profundizar es misión y la economía. Les animo a que continúen con su buen ánimo, con esfuerzo y dedicación en el cumplimiento de sus deberes. Así que tomaré unos minutos nada más para presentarles brevemente este tema de la misión y la economía. Cuando nosotros nos referimos acerca de la economía, tiene que ver mucho con la actitud hacia las finanzas que los cristianos mantienen y tiene que ver esto también con el compromiso. Así que nosotros tenemos que continuar trabajando, ¿no? Corrigiendo algunas acciones que posiblemente puedan detener nuestro avance en nuestro desarrollo para poder lograr mayores objetivos. Por ejemplo, cuando hablamos de la economía, dice el material, esto tiene que ver con dos maneras de abordar la prosperidad y la pobreza en las enseñanzas de la iglesia. ¿Sí? No estamos inculcando ni menos impulsando una actitud de resignación ante la realidad, sino ver con otros ojos y alcanzar nuevas oportunidades para nuestro avance, para lograr mayores cosas en el reino de Dios. Por lo general hay una actitud de agradecimiento que hace que la provisión se vea como provisión de Dios para las necesidades de la vida. En cuanto a la abundancia financiera, esta también es vista por otros como una señal de la bendición o la aprobación de Dios. Por supuesto que si uno reconoce al Señor, uno trabaja siempre en obediencia, hay algo diferente, hay una muestra, como vemos aquí, de prosperidad en no solamente la finanza, sino en cada área de la vida. Entonces, debemos nosotros tratar de ver este asunto con mucha seriedad. Ahora, muchos ven también la condición de pobreza como una consecuencia de la infidelidad a Dios. O sea, me porto mal, quizás no asumo con responsabilidad y mis decisiones pueden provocar esto, pero ¿será así? Cuando vamos más profundamente en este tema, debemos nosotros mencionar lo siguiente: la prosperidad económica y la riqueza no están condenadas en sí mismas. Lo que Dios desaprueba es el mal uso de los bienes económicos. Los creyentes testifican contra el fraude, la opresión, la explotación, la usura, la injusticia, especialmente cuando estos males afectan a los pobres y marginados, ¿verdad? Apoyamos esa causa. También vemos que hay condiciones de pobreza y marginación como consecuencias de la degradación humana que ofenden a Dios, de quien la humanidad tiene acceso a todo buen don. Ahora, todo lo que Él quiere, nuestro Señor, es que los responsables de la riqueza lo entreguen de manera justa y adecuadamente. Cuando nosotros vamos a un enfoque teológico, debemos mencionar a un personaje importante como Belsasar Núñez, quien cuestiona esta posición de pobreza como consecuencia del pecado, ya que para él este concepto es muy simplista y en oposición al plan de Dios para la humanidad. Seguramente se debe en gran parte al pecado humano contra los propósitos de Dios. Sin embargo, aquí surge la pregunta: ¿el pecado de quién? El fraude, la explotación, la injusticia, de seguro forman parte del pecado humano, sin duda. Otro personaje importante, teólogo,
René Peñalba también comenta, argumenta que no existe tal cosa como que algunas personas son castigadas con la pobreza como consecuencia de su pecado. Porque si esto se afirmara así, abriría entonces la afirmación de que aquellos que agradan a Dios necesariamente serán bendecidos con riqueza. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, no podemos nosotros caer en ese peligro de juzgar o que el hecho de que alguien tenga mayor riqueza es porque Dios lo bendice, el que menos tenga es porque ha sido castigado o su vida necesariamente está en contraria a la voluntad de Dios o hay infidelidad de parte de ese creyente. Ahora, yendo más allá, tenemos nosotros que tomar en cuenta las enseñanzas de Jesús, quien reconoce a la propia pobreza independientemente de la condición personal o espiritual del individuo en la vida. Jesús prometió que Dios prestaría especial atención a los pobres en Lucas capítulo 4, verso 18. Entonces, cuando los pobres claman al Señor por ayuda, cuando los pobres claman a Dios por ayuda, Él los escucha y les responde. Ya había, creo, mencionado en estas clases que hay tres grupos de personas a quienes Dios responde o a quien Él presta mucha atención. Los pobres, las viudas, no, pobres huérfanos, las viudas y los extranjeros, algo que se ve muy a menudo en los ejemplos bíblicos. Muy bien, meditemos un momento acerca de esto. Dice que, que Jesús reconoce la propia pobreza independientemente de la condición personal o espiritual de quién, del, de la persona, ¿no? O sea, es algo que está ahí. Y debido a su humildad, Jesús prometió que prestaría a especial atención a los que estaban en necesidad. Entonces, cuando los pobres claman a Dios, Él los responde. Y las promesas divinas están disponibles para los pobres. Muy bien, entonces, en esto tenemos a Adrián Pine, quien reafirma la esperanza entre algunas iglesias al afirmar que los pobres, oprimidos y marginados heredarán los beneficios del pacto de Dios con su pueblo a través del trabajo salvador de Jesús, porque su obra es un plan para establecer un nuevo pacto con su pueblo y así escribir las nuevas leyes para su reino en los corazones de todos los creyentes, quienes son pobres en su mayoría. Permítanme contarle algo interesante, creo yo. Hace ya un par de décadas, que es dos, tres décadas, unos 20, 30 años atrás, había ese pensamiento en el cual poco se anhelaba lo material, o sea, no había ese, esa exigencia, ¿no? Porque decían, no, ¿para qué hacer algo material? ¿Para qué aún estudiar o tal cosa? Si hay una urgencia, hay almas que hablar de Cristo, hay personas que aún necesitan la salvación, hay que hacer tesoros en el cielo. Entonces se confundía esta actitud y al estar así, muchos se resignaban, decían, cierto, quizás no sea la voluntad de Dios, quizás mi vida debe ser dedicada 100%. Y, y así fue, y así fue, muchos tomaron esa decisión. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Y cierto, Jesús no regresa, pero aunque esa urgencia está ahí presente, no es una razón, hoy más lo entendemos, para nosotros dejar a un lado, dejar a un lado y entonces nosotros no poder alcanzar quizás nuevos niveles de conocimiento, oportunidades para llegar a otros grupos. También dice, hay un lugar para pensar que cuando la pobreza se toma con actitud de humildad, esta abre el camino para entender el propósito de Dios para la creación. Aquí Dios demuestra la vanidad de los ricos por depositar su confianza en sus propios recursos. Es obvio que Dios desprecia a la persona que pone su confianza en sus propias riquezas. Cuando la riqueza crece, la codicia y el orgullo de la persona también aumentan, y ese es el peligro.
Tristemente, ese es el peligro. Entonces, el propósito de la provisión de Dios ve al otro lado de la pobreza, por medio del cual un individuo decide permanecer humilde, sirviendo a los pobres a pesar del privilegio generado por el dinero y el poder. El Evangelio también adquiere el estatus de valor moral cuando se convierte en una actitud de disponibilidad y apertura a Dios y de confianza en Él. Esta afirmación está en concordancia con lo afirmado por Alonso y Barrientos al afirmar que esta actitud hace posible que las personas reconozcan la relatividad de los bienes económicos y los traten como dones divinos para ser administrados y compartidos, porque Dios es el primer dueño de todos los bienes. Muy bien, amados hermanos, quiero avanzar aquí en la segunda parte de esta breve exposición para que ustedes puedan seguir profundizando en estos temas que de una otra manera nos ayudan a entender mejor que nadie nuestra situación, ¿no? Analizar nuestro contexto, nuestro estilo de vida, lo que ha quizás influenciado en nuestra manera de ver el mundo. Y quizás digo yo de manera personal, no encerrarnos en esa opinión, en ese concepto de que para hacer misiones no va a haber apoyo, ¿no? Que para hacer misiones debo necesariamente, eh, o sea, sí, hay que buscar apoyo, hay que indagar, hay que informarse y todo ello, pero también no hay que limitarse. Cuando es el llamado, el Señor también va en el camino proveyendo a cada necesidad para que así podamos nosotros también realizar nuestra misión, o sea, la misión de Dios en nuestras vidas. Por otro lado, en todo ello hay un tema que me gustaría también subrayar y tiene que ver con el uso inadecuado o aquella acumulación egoísta de bienes contradice de una otra forma el propósito y puede caer en muchos en un estado de inmoralidad. Dios provee todos los bienes y la gente debe mantener este principio en mente para la actitud correcta hacia las posesiones materiales. La redención, ¿no? Esa es la salvación cristiana, incluye la libertad de la codicia y el egoísmo. Esto es particularmente válido en la actitud de los cristianos hacia la riqueza. Bien lo escribió Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 6 verso 10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es a través de este anhelo que algunos se han estado divagando lejos de la fe. Ahora, cuando vamos más allá en la historia, se encuentra que incluso los primeros padres de la iglesia prestaron más atención a la transformación de los corazones en lugar de enfatizar la necesidad de cambiar las estructuras políticas y sociales de su época. Insistieron en que los que trabajaban o trabajan en cargos públicos se vieran a sí mismos como siervos de la comunidad. Y tristemente eso no sucede, ¿no? A la luz de todo esto, el propósito de las riquezas es ayudar a la humanidad. No es que un cierto grupo pueda solamente crecer y adueñarse de todo y pues por último no pensar en el bienestar común. Todo lo que uno tiene o obtiene debe ser utilizado para producir beneficios para el pueblo y para toda la sociedad. ¿Cómo podríamos nosotros hacer el bien a nuestro prójimo? Preguntó una vez un tal Clemente en Alejandría, si ninguno de nosotros posee nada. O sea, es necesario, se requiere tener para dar. Y de allí también la predicación de otro padre de la iglesia llamado Juan Crisóstomo, quien menciona que las riquezas pertenecen a algunas personas para que puedan ganar mérito compartiéndolas con otras, no para que se adueñen y se cierren y no quieran dar a otros, sino para que sepan cómo compartirlas con otros.
La riqueza es un bien que proviene de Dios y debe ser utilizado por su dueño y hecho circular para que incluso los necesitados puedan disfrutarlo. Finalmente, el mal se ve en el inmoderado apego, ese deseo, ¿verdad?, a las riquezas y el deseo de acumularlo, y muchas veces caen en el peligro de hacerlo de manera injusta. Amados hermanos y hermanas, estoy aquí con ustedes animándoles también que sigamos adelante, que sigamos nosotros realizando nuestros deberes, estar atentos a nuestras tareas, pero siempre con un deseo, ¿verdad?, de poder conocer más de Dios. En esta semana ustedes continuarán en esta lectura del capítulo que se ha expuesto, ¿no? Capítulo que tiene que ver con, sería aquí, la misión y la economía, ¿sí? Misión y la economía. Leerán estas páginas y presentarán, por supuesto, un resumen para que pueda ser calificado en la siguiente semana. Entonces, espero en el Señor que puedan ustedes seguir adelante, esforzándose, ¿verdad? Tomando nueva fuerza en el Señor, no rindiéndose, sabiendo que todo esfuerzo, especialmente enfocado en el aprendizaje de la palabra de Dios, traerá buenos resultados. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos, Dios mediante, muy pronto con ustedes para seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Ha sido un gusto. Que Dios los bendiga.